Hola, soy la doctora Crispín. Hoy quiero hablaros de la importancia de las grasas, de la alimentación y de nuestros cuerpos. ¿Tiene alguna función la grasa de la alimentación? Pues sí, tiene muchas funciones. La principal, que todo el mundo sabe, es la de aportarnos energía. Y aporta mucha energía, 9 calorías por gramo de grasa, frente a 4 calorías de los hidratos de carbono, azúcares o de las proteínas. La grasa se acumula en el cuerpo y entonces tenemos podemos llegar a tener kilos y kilos de grasa frente a los depósitos de hidratos de carbono, glucógeno, que solo se almacenan en hígado y músculo y nunca superan los 500 gramos. Además de ser fuente de energía, ¿es que hay alguna otra propiedad positiva de las grasas? Pues sí. Todos habéis oído hablar del aceite de oliva virgen extra, lo bueno que es. Claro que sí. Tiene un ácido graso que se llama ácido oleico y este ácido oleico tiene acción positiva a nivel de reducir el riesgo cardiovascular. Se sabe que disminuye lo que le llaman el colesterol malo, el LDL, y que ayuda a disminuir la tensión arterial. También tiene una acción antiinflamatoria, definitivamente es bueno. ¿Alguna otra grasa que sea buena? Pues sí, los famosos omega 3. Son unos ácidos grasos que están en los pescados azules, pero también en ciertos frutos secos, como por ejemplo las nueces. ¿Y por qué son buenos los omega 3? Pues porque los omega 3 son grasas que también reducen el riesgo cardiovascular, son grasas que parece que tienen una acción neuroprotectora, nos protegen de enfermedades neurodegenerativas y también tienen esa acción antiinflamatoria para disminuir la inflamación de bajo grado crónica que existe o puede existir en nuestros cuerpos. El colesterol, que es una grasa, ya sabéis, una grasa de procedencia animal, ¿vale para algo? El colesterol es una pasada. Sin el colesterol no podríamos estar vivos. ¿Por qué? Porque el colesterol forma parte de las membranas de todas nuestras células, de todas es todas, del cuerpo y del cerebro. Sin colesterol estaríamos todos muertos. El colesterol es la molécula precursora de la cual se van a sintetizar las hormonas sexuales, los estrógenos, la testosterona. A partir del colesterol se van a sintetizar otras moléculas importantísimas como las sales biliares, que contribuyen a la digestión de las grasas, y como la vitamina D, que ya sabéis que contribuye a que el calcio que tomamos sea asimilado por el hueso y además influye en la inmunidad. Fijaros cuántas funciones tienen las distintas grasas en nuestro cuerpo y cómo son imprescindibles para vivir. ¿Existen grasas buenas y malas? En Europa y en España en concreto no se puede hablar de grasas malas. En el año 2023 se generó una prohibición de grasas trans, que esas sí que eran malas, eran grasas generadas por la industria alimentaria, que hacían la comida más sabrosa, más adictiva. Bueno, pues desde el 2023 las famosas grasas trans, que todos sabemos que son malas, han pasado a la historia. Ya están prohibidas en España y en la Unión Europea. Ahora nos quedan otras grasas. Y yo diría que más que cuestión de grasas buenas y malas, es cuestión de cantidades. En concreto, se dice que el porcentaje de las grasas de la alimentación debería rondar el 30% o como mucho el 35%. Hemos hablado de distintos tipos de grasas. El omega 3 claramente tiene la etiqueta de grasa buena. Esta grasa, que se le llama poliinsaturada, debería constituir menos del 10% de las grasas que consumimos cada día. ¿Qué pasa con las del aceite de oliva virgen extra? Esas se llaman monoinsaturadas y no solo están en el aceite de oliva, también están en el aguacate, en las aceitunas, en otros alimentos también. Pero en España, nuestra fuente principal de monoinsaturadas muy buenas sería el aceite de oliva virgen extra. El porcentaje de grasas monoinsaturadas debería ser hasta el 18% de ese total de grasas. Además de estas grasas buenas, monoinsaturadas y poliinsaturadas, tenemos las que se llaman malas, que son las saturadas, ¿verdad? Seguramente que a todo el mundo le suene lo de las grasas malas, las saturadas. Ahora que ya no hay grasas trans, os recuerdo, ¿vale? Entonces, las grasas saturadas, malas no son. Son también necesarias. De hecho, en un porcentaje que no supere el 10%. Entonces, lo malo en Occidente es que las grasas saturadas no están en ese 10% o menos, sino que
están claramente en un porcentaje mucho mayor, porque son las grasas que tienen los alimentos ultraprocesados, que por desgracia cada vez se comen con más frecuencia y cantidad, porque son las grasas que tienen pues las carnes rojas y los embutidos, que por desgracia se consumen en demasiada cantidad, y son las grasas pues de los lácteos enteros, como la mantequilla, la leche. No son malas si se toman en menos del 10% del total de las grasas. Recientemente, la Universidad de Harvard ha sacado un estudio donde diferencia entre grasas saturadas y otras grasas saturadas que serían muy positivas. Estas serían las grasas saturadas que proceden de los lácteos fermentados. Estamos hablando del yogur, kéfir y de los quesos. Según las últimas investigaciones de la Universidad de Harvard y de mi canal favorito de YouTube, Zoe Nutrition, que ya lo lleva diciendo mucho tiempo, las grasas saturadas que proceden de los lácteos fermentados, yogur, kéfir, quesos, no solo no son malas, sino que son muy positivas en pequeñas cantidades y no solo no subirían el colesterol de la sangre, sino que nos ayudarían a reducirlo si es que tomamos esos yogures o queso en vez de embutidos o carne roja. Ya hablaremos en el futuro de este tema, pero que sepáis que las investigaciones más recientes van por el camino de disminuir embutidos y carnes rojas y no tomar nunca más de 500 gramos a la semana en total, pero a cambio poder incorporar un poquito de quesos de verdad, no sucedáneos, y de yogures y kefires, porque sí serían grasas beneficiosas para nuestra salud. Ahí lo dejo y sigo adelante. ¿Se puede adelgazar comiendo grasa? Bueno, pues la evidencia actual nos dice que sí. Y que después de más de 50 años, donde se ha recomendado para adelgazar y tener más salud cardiovascular las dietas bajas en grasa, actualmente se ve que eso no ha funcionado. Cada vez hay más obesidad y sobrepeso en todo el mundo occidental y cada vez hay más enfermedades cardiovasculares, infartos, ictus. Entonces, parece ser, después de 50 años o más de recomendar los médicos y nutricionistas de Occidente dietas bajas en grasa para adelgazar y estar más sanos, que eso no ha funcionado. La tendencia actual es cambiar las recomendaciones y aumentar un poquito ciertas grasas en las dietas, porque eso nos va a dar mejores resultados. ¿De qué estamos hablando? Por un lado, la grasa tiene un efecto saciante muy importante. Por otro lado, disminuye los picos de insulina. ¿Por qué es esto importante? Es porque cuando comemos hidratos de carbono, esos alimentos ricos en hidratos refinados provocan una subida del azúcar de la sangre. Como eso es malo para la salud, nuestro páncreas fabrica insulina. Entonces hay un pico de insulina que se va a llevar esa glucosa aumentada después de comer esos hidratos, pero no hace magia. Simplemente esa insulina se lleva ese exceso de glucosa, de azúcar de la sangre, y lo que hace es llevarlo a los depósitos de glucógeno, de hidrato que tenemos en hígado y músculo. Cuando estos depósitos están saturados, entonces la insulina con esa glucosa lo que hace es formar grasa, transformarla en grasa corporal. Y grasa tenemos por kilos. Así que insulina, hormona lipogénica, favorece la formación de grasa corporal. Comer hidratos aumenta los picos de insulina, así que vamos a, por culpa de comer hidratos y por culpa de esos picos de insulina, tener un efecto lipogénico. Vale, ese efecto de pico de insulina y lipogenia se disminuye con las grasas y se aumenta con los hidratos de carbono, como os acabo de mencionar. La tendencia actual es que para adelgazar ya no reduzco tanto las recomendaciones de grasa. Por ejemplo, hace 10 años yo les decía a mis pacientes más estrictos que tomaran solamente una cucharada de aceite de oliva virgen extra. A esos pacientes ahora les digo que tomen 2, el doble. Y a otros pacientes menos rigurosos y estrictos les digo que tomen 4 cucharadas de aceite de oliva. Más ejemplos. Hace 10 años yo recomendaba el pescado blanco en vez del azul. Ahora recomiendo que tomen pescado azul y también el blanco, pero sin duda el azul, porque el azul es rico en omega 3, ¿vale? Hace 10 años yo decía que si no tomaban nueces mejor. Ahora digo que tomen entre 2 y 4 nueces según los pacientes, por su riqueza en omega 3.
estrés y su saciedad. Las recomendaciones actuales: vigilar los hidratos de carbono que favorecen los picos de insulina, disminuimos las cantidades de ese tipo de alimentos, pan blanco, cereales, galletas, repostería, pasta blanca, arroz blanco, pero no tenemos que eliminar las grasas. Tenemos que dejar un poquito de grasas buenas en general. La grasa no es mala, lo que es malo es el exceso, y en Occidente pues tenemos los problemas del exceso y la grasa, que es un tejido positivo, un tejido de reserva y más funciones, como os mencionaba antes. No hay que eliminar las grasas del cuerpo porque estaríamos muertos, no hay que eliminar las grasas de alimentación porque es contraproducente, hay que reducirlas y saber dónde están grasas que nos van a beneficiar a la salud y a la saciedad. Así que después de esta charla, espero que todo el mundo sepa un poquito mejor cómo manejarse con las grasas de la alimentación. Os espero en el próximo vídeo. Chao.